Recuerden que hemos estado hablando sobre lo que es la fotosíntesis, sus etapas y de algunas adaptaciones metabólicas que tuvieron que pasar las plantas para poder proliferar en ambientes plantas que crecen en ambientes con condiciones contrastantes. De ahí derivó cuando vimos el metabolismo tipo C4, cuando vimos el metabolismo CAM, y también revisamos un poco acerca de lo que es la fotorrespiración, que esta pues únicamente ocurre en las plantas C3. En plantas C4, bueno, la prefijación hace que no se presente este fenómeno. Y bueno, fíjense, cuando ustedes llegan sus cursos ya de producción, sus cursos de tecnología, en algún momento por ahí en producción de cereales les van a preguntar que por qué una planta C4 crece más rápido que una planta C3, aún siendo del mismo grupo de los cereales. Y bueno, pues ustedes sin problemas, si tienen bien presente lo que implica el metabolismo C4, van a poder atender ese tipo de interrogantes que les hagan en esos cursos, ¿no? Caray. Vamos a hablar en esta parte acerca de factores que afectan a la fotosíntesis. Si hablamos de los factores que afectan al proceso fotosintético, pues bueno, esto los dividimos en dos, en factores internos y factores externos. ¿Ustedes cuáles serían esos factores internos? Son factores propios de la planta. Son factores que, fíjense, si hablamos propios de la planta, que son de lo que involucra a la parte y a la planta y hacia su parte interna, ¿a qué nivel nos iríamos? Piensen ustedes, para que haya fotosíntesis, ¿qué se requiere? Van a decir, bueno, que haya hojas, que la hoja esté recientemente madura, que sea fotosintéticamente activa, que esté captando luz, ¿no? Si es una hoja que está en la parte interna del dosel de la planta o en el estrato inferior de la planta, pues va a ser una hoja que posiblemente ya no esté realizando fotosíntesis. Pero, ¿qué más pensarían? Pensarían bueno, fíjense, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el síntoma típico por deficiencia de nitrógeno en la planta? ¿Cómo se manifiesta? Siempre dice un amarillamiento, una clorosis, ¿no? Ese amarillamiento ya nos está diciendo de que hay falta de nitrógeno de manera general, aunque hay otros elementos esenciales que también presentan un amarillamiento. Pero fíjense, están asociados al proceso de fotosíntesis. Si vemos un amarillamiento en la planta debido a la deficiencia de magnesio, vamos a ver un amarillamiento. Si hay deficiencia de manganeso, también vamos a ver un amarillamiento, así como deficiencia de cloro, aunque el cloro es más probable que lo encontremos como los niveles altos que sean tóxicos para la planta, ¿no? Estaríamos pensando, bueno, ese amarillamiento y poco nitrógeno, ¿y qué importancia tendría que haya poco nitrógeno en la planta? Pensemos cuál es la función del nitrógeno. Me van a decir proteínas, bueno, pues sí, proteínas, nucleótidos también, algunos activadores, está bien. ¿Qué más? Bueno, compuestos estructurales, como cuál es la clorofila, órale, la clorofila, pues está bien. Entonces, si hay poco nitrógeno, se va a ver reflejado en poca concentración de aminoácidos, baja concentración de proteínas, y al final de cuentas la rubisco, ¿qué es? Es una proteína, ¿no? Entonces, si hay una deficiencia de nitrógeno, ¿en qué se va a ver reflejado? En una baja concentración de proteínas. Hasta un 80% del nitrógeno que está en una hoja recientemente madura se encuentra en forma de rubisco. Entonces, si falta nitrógeno, pues ¿qué se va a ver afectado? La concentración de rubisco. Y si se ve afectada la concentración de rubisco, se va a ver afectado ¿qué? La tasa fotosintética. Pero recuerden ustedes que no por el hecho de que ya haya rubisco presente en la planta, quiere decir que la planta está fotosintéticamente activa. Fíjense, puede haber luz, puede haber una concentración adecuada de rubisco y puede haber una baja fotosíntesis. ¿Y cuál sería la explicación? Imagínense que ustedes están conduciendo un experimento sobre fisiotecnia y observan que tienen buenos niveles de rubisco, que hay una buena cantidad de luz, pero que su tasa fotosintética es baja. ¿A qué se lo atribuirían?
¿A qué es rubisco? Que si bien está presente, pues esta no está activa. Y para que se active, ¿qué se requiere? Recuérdense que requieren iones de magnesio, que se carbamine esa rubisco. Pero ¿quién va a realizar esa unión del magnesio con el carbamato? Pues lo va a realizar la rubisco activasa. Entonces, ¿qué también va a ser importante? Bueno, pues la concentración de rubisco activasa. Pero para que haya esos elementos, pues que, bueno, tanto rubisco activasa como rubisco, ¿qué más se necesitará? Pues de qué están hechas estas proteínas, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno, pero también para que trabajen, que es bien importante, algunos iones enzimáticos que van a cumplir, algunos iones, perdón, que van a cumplir el papel de ser activadores enzimáticos, ¿sale? Entonces, démonos cuenta que cuando hablamos de factores internos que afectan a la fotosíntesis, es un tema complejo, ¿no? Porque nos vamos desde el nivel atómico en cuanto a concentración de estos elementos minerales esenciales y nos vamos a un nivel molecular, nos vamos a un nivel de organelo, porque fíjense, ¿dónde se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis? ¿En qué organelo? Pues en el cloroplasto. Y sabemos que del cloroplasto, bueno, para que un cloroplasto sea funcional, ¿qué requiere? Pues requiere que tenga una estructura bien definida, ¿no? Que la grana esté bien definida, que las membranas del tilacoide estén formando esa grana. Porque entre los cloroplastos que hay en las células del mesófilo con los de la célula de la vaina de la vascular, hay diferencias estructurales. Entonces, pues el cloroplasto debe de estar estructuralmente bien organizado para que pueda hacer una buena función, ¿no? Entonces, también, qué tan diferenciados están los cloroplastos va a ser importante y va a ser también bien importante en cuanto a los cloroplastos, la densidad de cloroplastos que haya por cada célula del mesófilo, ¿sale? Entonces, son aspectos que hay que considerar. Y ahora, si hablamos de factores externos que afectan a la fotosíntesis, ¿cuáles pensaríamos? Factores externos. Ojo, una cosa es que nosotros hablemos de concentración de elementos minerales en el interior de la planta. Eso es un aspecto interno. Otro es que estemos hablando de la disponibilidad de esos elementos minerales en el suelo. Ya cuando si hablamos de la concentración de estos elementos minerales en la planta, estamos hablando de la nutrición de la planta. Si estamos hablando de la concentración de elementos minerales esenciales para la planta en el suelo, entonces estamos hablando de la fertilidad del suelo, ¿sale? Son dos aspectos diferentes. Nutrición es de la planta y es un factor interno. Fertilidad, el suelo es un aspecto externo que va a tener una implicación en lo que es el proceso fotosintético. Ahora, bueno, pensemos, ¿qué se requiere para que haya fotosíntesis? Un elemento externo que se requiera para que haya fotosíntesis. Y si en ausencia de ese elemento pues, no hay, pues luz, ¿no? Entonces, es un elemento importante para que haya el proceso fotosintético. Ahora, pensemos en que la luz no es una limitante para la fotosíntesis. Es decir, que si le metemos luz, va a incrementar la tasa fotosintética, pero va a llegar un momento en que el incremento de esa tasa fotosintética no es exponencial, sino que ya va a comenzar a estabilizarse esa tasa fotosintética y en su momento va a comenzar a decaer, ¿no? Entonces, cuando la luz deja de ser un factor limitante para la fotosíntesis, ¿quién ya se convierte en el factor limitante? Pues la concentración de CO2. ¿Sale? La concentración de CO2 y vemos que en los cultivos, que en las plantas va a haber un comportamiento diferencial respecto a la concentración de CO2 y cuál es la base para encontrar cuál es la base para que las plantas tengan ese comportamiento diferencial. Pues la base va a ser qué tipo de metabolismo fotosintético tiene, si es S3, si es S4, si es CAM, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro factor externo que tiene una implicación o que afecta a la fotosíntesis, pues es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene un efecto a nivel de las enzimas,
Recuerden ustedes en sus cursos de bioquímica cuando les hablaban acerca de la cinética enzimática y que veíamos cómo incrementaba o sea, si tenemos la concentración de proteína, la concentración de sustrato de manera constante, vemos que el incremento de la actividad enzimática se debe ¿a qué? Al efecto de la temperatura. A mayor temperatura, mayor actividad enzimática. A menor temperatura, bueno, pues baja la actividad de estas enzimas. Entonces, la temperatura tiene efecto a nivel del metabolismo. Eso siempre tengan en cuenta. ¿A qué nivel? A nivel de la actividad enzimática. ¿Qué otro factor externo va a ser importante? La luz, perdón, la temperatura. Y vemos también que va a haber una respuesta diferencial de las plantas respecto a la temperatura. Y esa respuesta diferencial va a ser consecuencia de qué? Pues del tipo de enzima que esté realizando esta primera carboxilación, ¿no? Ya sea con una carboxilación directa a través del arrubisco o bien una prefijación a través de la fosfonol piruvato carboxilasa, ¿vale? ¿Qué otros aspectos externos tienen un efecto en la fotosíntesis? Ya hablamos de luz, de CO2, de disponibilidad de agua, de temperatura. Bueno, ¿qué otros efectos? La fertilidad del suelo, eso va a ser bien importante. Otro factor externo, bueno, la incidencia de plagas y enfermedades. Si llegan unas langostas o unas larvas y se comen la hoja, pues entonces, ¿dónde va a ser fotosíntesis la planta, no? Si vienen unos tizones y queman a la lámina foliar, pues entonces esa lámina foliar ya no va a ser fotosintéticamente activa, ¿no? Por otro lado, bueno, la concentración de ozono troposférico también va a ser bien importante. De hecho, ojalá se concretice esta plática que nos dé el académico del Colegio de Postgraduados para que podamos ver el efecto del ozono troposférico, es decir, el ozono que está en la troposfera en la tasa fotosintética. Pero no solamente el ozono troposférico, sino que también están otros contaminantes, ¿no? La lluvia ácida, por ejemplo. Son algunos de los factores que hay que considerar, ¿vale? Bueno, y nos está faltando uno que ya lo hemos mencionado, los herbicidas, ¿sale? Recuerden, herbicidas como el dirón, paraquat o atracina, que tienen efecto en el transporte de los electrones en la fase fotoquímica de la fotosíntesis. Inhiben o atrapan al electrón, pero ya no lo ceden, entonces se bloquea esa transferencia de electrones, y recuerden que la transferencia de electrones representa o constituye al componente eléctrico que se requiere para que trabaje la ATP sintasa, ¿sale? Para que trabaje la ATP sintasa requiere de condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que se dé un gradiente electroquímico. Electro, ¿por qué? Por la transferencia de electrones. Químico, ¿por qué? Por la diferencia de pH que hay en ambos lados de la membrana. Entonces, en esos herbicidas atrapan al electrón, ya no lo dejan pasar, ya no lo ceden, perdón, a los otros complejos acarreadores de electrones, y entonces allí se para el transporte de electrones y la ATP sintasa ya no va a poder trabajar, ¿vale? Sí. Son algunos de los factores. Miren, aquí los enumeramos. Factores internos. Concentración de iones activadores de enzimas, ¿no? Concentración de pigmentos fotosintéticos, ¿como cuáles? Los carotenoides, las ficobilinas, las ficoeritrinas, las clorofilas, ya sea clorofila A, clorofila B. La concentración y actividad del arrubisco también va a ser bien importante, ¿no? Cuánta arrubisco hay y si esta está activa o no. Otro aspecto que es bien importante es la concentración de la rubisco activasa. Es otro de los factores internos que afectan a la fotosíntesis. Por otro lado está la densidad de cloroplastos, pero antes que la densidad, pues está la integridad de los cloroplastos, es decir, qué tan diferenciados están estos plastidios, ¿vale? La edad de la hoja, bueno, fíjense, la edad de la hoja y la posición de la hoja. ¿Se dan cuenta que son dos aspectos que están bien vinculados? Porque las hojas que estén en la parte más baja de la planta, por lógica, son las más viejas, ¿no? Las que estén más arriba del dosel de la planta, bueno, pues son hojas más jóvenes.
Una planta, se considera que una planta es fotosintéticamente activa cuando ya aporta fotosintatos. Una hoja es fotosintéticamente activa cuando aporta fotosintatos. Una hoja, cuando recién se forma, esa hoja, tenemos una hojita pequeña, recuerden que viene de una yema vegetativa, nada más crece, ya tenemos la hojita pequeña. Esa hojita pequeña sí está realizando fotosíntesis, ¿vale? Tiene cloroplastos, tiene pigmentos fotosintéticos, tiene rubisco, está realizando fotosíntesis. Solamente que esa hojita, para que alcance el tamaño típico de su posición, requiere crecer. Y para que crezca, ¿qué requiere? Requiere esqueletos de carbono. Y esos esqueletos de carbono los va a obtener del proceso fotosintético. Ahora, esa hojita es incapaz de cubrir su requerimiento de fotosintatos. Por lo tanto, requiere que otras estructuras que ya están cubriendo sus requerimientos de fotosintatos y que además estén aportando fotoasimilados, pues le estén mandando fotoasimilados para que entonces esa hojita, además de lo que ella esté fijando, esté contando con esqueletos de carbono para poder formar los compuestos que van a representar a su materia seca, ¿sale? Entonces, una hoja se considera que es fotosintéticamente activa cuando tiene el 80% de su crecimiento y que esa hoja va a cubrir no solamente sus requerimientos de fotosintatos, sino que también va a aportar fotoasimilados a la parte de la planta que más lo requiera, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las partes de la planta que requieren fotoasimilados? Son los puntos de crecimiento, ¿vale? ¿Cuáles son puntos de crecimiento? Pues son los meristemos, son las flores, el desarrollo del fruto, el engrosamiento de ramas, la elongación y crecimiento de ramas es un aspecto importante, la elongación y crecimiento del tallo es un aspecto bien importante, la raíz es un órgano que está consumiendo constantemente fotoasimilados. ¿Por qué la raíz demanda fotoasimilados? Porque la raíz requiere crecer y la raíz no fija carbono, no realiza fotosíntesis. Entonces la raíz es un órgano que constantemente demanda fotoasimilados. ¿Vale? Fíjense. También es bien importante si consideramos la posición de la hoja, porque va a ser determinante para ver cuánta luz está ingresando a la parte interna de la planta. ¿Vale? También va a ser bien importante porque el cómo orientemos o cómo conduzcamos la posición de las ramas para el caso de los frutales, pues va a ser determinante para ver cuánta luz están captando, ¿no? Y de hecho, esa es la base para el manejo agronómico de los árboles frutales en lo que son las podas, ¿no? Porque una poda tiene dos propósitos. Uno, que sea una poda de saneamiento, quitar ramas viejas, ramas enfermas, ese es un propósito de las podas, pero otro propósito de las podas es la poda de formación. Es decir, cómo vamos a conducir a nuestro árbol frutal para que crezca y pueda captar la mayor cantidad de luz y sea fotosintéticamente más eficiente. Por otro lado, cómo esté ubicada la hoja va a ser determinante en el establecimiento de la densidad de población en un cultivo. Pensemos en el cultivo de maíz. Pensemos que en un maíz criollo y compárenlo con un maíz mejorado. ¿Son exactamente iguales? No. Vamos a ver que a nivel de la estructuración de sus hojas, pues más bien el ángulo de inserción de las hojas va a ser bien diferente de cómo se inserten las hojas en lo que sería el tallo, ¿no? Y vamos a observar ahí una diferencia en cuanto a esta inserción. Miren, vamos a comparar, bueno, les voy a hacer un dibujito, les voy a
Voy a ver. Fíjense, a ver si se puede observar. Aquí tenemos a la planta A, es una planta de qué? De maíz. Y aquí tenemos a la planta B, ¿es una planta de qué? Pues también de maíz. Ahí les pido que hagan un acto de fe y me crean que es maíz. Lo que delata que es maíz es que tenemos al espiga y que tenemos al jilote. ¿Vale? ¿Qué diferencia nosotros observamos? En la hoja. ¿Cómo están las hojas? ¿No? Aquí vemos que son hojas caídas y aquí no. Entonces, el ángulo de inserción, fíjense, si nosotros sacamos un ángulo de inserción, tendríamos que considerar ¿qué? Aquí tenemos el ángulo de inserción de la hoja, lo que sería el tallo. Aquí lo tenemos. Si nos damos cuenta, en los maíces mejorados, el ángulo de inserción es mayor, lo que permite que ingrese más luz. ¿Hacia dónde? Hacia la parte interna de la planta. Entonces, ahora explíquenme por qué un maíz mejorado tiene se obtiene mayor producción por unidad de superficie. Uno, porque este arreglo morfológico nos permite tener mayor densidad de población. Densidades altas, ahorita les soy sincero, seguramente rebasan las 115,000, 120,000 plantas por hectárea, ¿no? Sobre todo ahora ya con niveles de tecnología de cinta de riego y de doble hilera. Los maíces criollos, ¿por qué no podemos poner tanto? ¿Por qué su densidad de población es muy baja? Precisamente por las diferencias anatómicas, ¿vale? Bueno, en cuanto a su morfología. Aquí nos está indicando, bueno, cuánta luz puede ingresar, ¿no? Fíjense, aquí las hojas externas reciben luz directa. Las hojas que están hacia la parte interna del total de la planta ya reciben luz difusa. Y entonces se establece un coeficiente de extinción de luz, ¿sale? Ese coeficiente de extinción de luz generalmente se abrevia como K. A mayor coeficiente de extinción de luz, que nos dice que está pasando menos luz en los diferentes estratos de la planta. ¿Vale? Si es menor el coeficiente de extinción de luz, que nos dice que está pasando más luz a las diferentes partes del dosel de la planta. ¿Sale? Entonces, ¿se puede obtener este coeficiente de extinción? Sí, se puede obtener con un septómetro o con un ojo de pescado, y es una herramienta que se utiliza mucho para lo que son los trabajos en fisiotecnia. ¿Vale? Entonces, esto es la importancia de la edad y de la posición de la hoja en términos fotosintéticamente hablando. ¿Vale? En cuanto a los factores externos que afectan a la fotosíntesis, todos son importantes. Todos de una u otra manera tienen un impacto a nivel de la fotosíntesis. La luz, la concentración de CO2, la temperatura, la disponibilidad de agua, la nutrición vegetal, la concentración de ozono troposférico y contaminantes en el aire, los herbicidas, la incidencia de plagas y enfermedades, todos van a ser importantes. ¿Vale? Solamente que, ¿cuál de estos, si no lo tenemos, pues no hay fotosíntesis? Pues la luz, ¿sale? El CO2 también se requiere una temperatura, ¿sale? Vamos a ver diferencias en diferencias en el comportamiento fotosintético de una planta que está recibiendo luz directa o hojas que están recibiendo luz directa en comparación con unas que están recibiendo luz difusa, ¿sale? Fíjense, para conocer la importancia, ¿por qué el CO2 es una limitante para la fotosíntesis? Primero, porque la concentración de CO2 en la atmósfera es muy baja. ¿Vale? Casi 0.04 partes por millón, ¿no?
Y fíjense, a pesar de que es muy baja y que es mucho mayor la concentración de oxígeno y que hay una competencia por ver con quién interactúa la rubisco, además debe llegar el CO2 hasta donde se va a fotosintetizar. Y para esto, pues va a pasar por diferentes resistencias al flujo de CO2. ¿Y cuáles son esas resistencias? Bueno, pues para empezar tiene que atravesar la cutícula. Tiene que pasar la resistencia estomática, ¿no? Entonces, el grosor de la cutícula, la resistencia estomática, es decir, qué tanta cantidad de CO2 puede ingresar al interior del estómago, ¿no? La velocidad del CO2 en el interior del tejido de la planta. El oxígeno, cuando se disuelve con agua, se mueve hasta 10,000 veces más rápido que el CO2 disuelto en agua. Entonces, hay una diferencia enorme, ¿no? Por otro lado, pues sabemos que la rubisco puede interactuar tanto con CO2 como con oxígeno y que tiende a haber mayor concentración de oxígeno en el interior de la célula. Entonces, son condiciones que hacen que el CO2 sea una condición limitante. Recuerden ustedes que para que comience a haber fotosíntesis en plantas C3, se requiere una concentración de 40 a 50 partes por millón para que se active la rubisco. Hasta ahorita se conoce que la rubisco más eficiente es la rubisco del manzano, que se activa a 20 partes por millón. Mientras que la fosfenol piruvato carboxilasa, para que se active, requiere de 5 a 10 partes por millón. O sea, es muy, 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 muy poquito lo que requiere para que se active. ¿Sale? Entonces, fíjense, más adelante vamos a ver unas gráficas y recuerden estos datos. La temperatura. Recordemos que mencionaba, la temperatura es importante porque tiene un efecto a nivel de la actividad de las enzimas, de la actividad de la rubisco, de la actividad de la fosfonal piruvato carboxilasa. ¿Vale? La rubisco, hay autores que dicen que su rango, su temperatura o la temperatura en la cual va a tener una actividad óptima es de 18 a 23 grados centígrados, mientras que la fosfonol piruvato carboxilasa tiene un óptimo de temperatura de 28 a 35 grados centígrados. ¿Vale? La disponibilidad de agua, bueno, también es importante. Sabemos que las plantas C4 y las plantas CAM son más eficientes en cuanto al uso del agua, mientras que las C3 requieren más agua por cantidad de CO2 que están fijando. La nutrición vegetal, pues sí, va a ser bien importante, ¿no? Porque nos va a definir la concentración de elementos minerales o nos habla de la concentración de elementos minerales en el interior de la planta. Hay elementos bien asociados con lo que es fotosíntesis, pues el nitrógeno, el magnesio, el manganeso, el cloro, ¿no? El cobre, el fierro, son importantes. ¿Por qué? Porque están formando parte de estas proteínas que participan en la transportación de electrones, ¿no? El ozono troposférico es importante. Contaminantes del aire, ¿no? La lluvia ácida, pues va a tener un efecto también, altera o induce alteraciones o daños en la lámina foliar. Los herbicidas, bueno, pues recordarán ustedes de las pláticas que hemos tenido, ¿no? Herbicidas como el diurón, el paraquat, la atracina, pues bloquean el transporte de electrones. Y por otro lado, plagas y enfermedades. Miren, les voy a compartir un documento que se llama Toxinas, Mecanismo de Acción y Efecto en las Plantas. Las toxinas son producidas por algunos patógenos bióticos, ya sea hongos, bacterias, y vamos a ver cuál es el efecto que tiene esas toxinas en la planta. Vamos a ver que algunos afectan transpiración, otros afectan la fase fotoquímica de la fotosíntesis, otros afectan la asimilación de nitrógeno, ¿vale? Vamos a ver que hay toxinas que son específicas y otras que no son específicas.
Las no específicas, bueno, pues vamos a ver que los patógenos que las producen, pues tienen un amplio rango de hospedantes, es decir, se establecen en diferentes cultivos, ¿no? Las específicas, pues vamos a ver que es de algunos patógenos que únicamente son típicos de algunos grupos de cultivos, ¿vale? Entonces los voy a proporcionar, es una lectura interesante, que si bien les pueden estar hablando de una Pseudomonas syringae, Protobartabasi o algo así, pero es importante que ya vayan entrando en contacto con ese tipo de información, porque recuerden ustedes que el próximo semestre van a tener el curso de manejo de enfermedades. Y bueno, algo que es bien importante es que ustedes vayan ya asociando el efecto de esos patógenos en los procesos básicos para el funcionamiento de las plantas. ¿Vale? Miren, antes de que entremos a la importancia de la luz, es importante que nosotros conozcamos, pues, cómo poder medir la luz, ¿sale? Y de cómo poder medir la luz, bueno, hay unidades que nos indican la cantidad de luz. Recuerden que la luz está compuesta de fotones y con la medida de medir la cantidad de luz es saber cuántos fotones inciden en una unidad de superficie, en una unidad de tiempo, ¿vale? Vemos que la intensidad de radiación, bueno, pues que se mide por watts, la irradiancia también, la irradiancia, bueno, irradiancia en cuanto a flujo de energía, irradiancia en términos del flujo cuántico, micromoles por unidad de superficie por unidad de tiempo, irradiación o energía de flujo en joules por unidad de superficie, la iluminación, candelas por unidad de superficie, el flujo de luz o flujo luminoso, pues candela o el lumen, ¿no? La intensidad de luz, pues pueden estar los pies bujía o pies candela. La cantidad de luz, pues cuánta cantidad de luz entra por segundo. Y la iluminancia o la iluminación, ¿no? Ahí vienen los luxes. Entonces es importante, es común que, sobre todo cuando lleven su materia de agricultura protegida, les estén hablando de estas unidades, de las unidades radiométricas y unidades pues que ahora poco se utilizan, pero que hay equipos que nos siguen dando esas lecturas y que se pueden convertir esas unidades, ¿no? Antes pues se utilizaban mucho el candela, el pie bujía o el lumen o los luxes. Actualmente ya se mide mucho por watts, ¿no? Ya como otras unidades radiométricas. Y bueno, unidades radiométricas importantes, pues la irradiancia, el flujo de energía, vemos ahí watts por metro cuadrado, o lo equivalente a joules por metro cuadrado por segundo, ¿sale? Tenemos también la irradiancia espectral, watts por metro cuadrado, tenemos la densidad de flujo cuántico, tenemos la irradiancia cuántica, o la irradiancia cuántica espectral, o la irradiancia cuántica diaria, ¿vale? Vemos que, pues, que tenemos micromoles por quantum por unidad de superficie por unidad de tiempo, ¿vale? Y bueno, la radiación fotosintéticamente activa. Recuerden que esta radiación fotosintéticamente activa va de un rango de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, que también es lo que se conoce como la FRA, o bien como el PAR, por sus siglas en inglés. Ahí tenemos la irradiancia fotosintética, watts por metro cuadrado, la densidad de fotón de flujo fotosintético, ¿no? Tenemos los micromoles por metro cuadrado por segundo. ¿Micromoles de qué? De fotones, ¿no? Tenemos la irradiancia cuántica fotosintética, la densidad cuántica del flujo fotosintético. O sea, son unidades que nos ayudan ya a saber la radiación fotosintéticamente activa. Y bueno, que es importante que hay equipos que miden dan estos datos, ¿no? Hacen este tipo de mediciones. Bueno, algunos ejemplos de unidades de medidas usadas en fisiología vegetal. Recordarán que al inicio del curso les di unas hojitas de un artículo que fue publicado en la revista Serie Horticultura, la revista Chapingo Serie Horticultura, que les decía que es prácticamente una traducción del libro de Salisbury acerca de las unidades de uso común en fisiología vegetal, ¿no? Fíjense, velocidad del transporte, ahí viene la tasa de transporte,
concentración de CO2, micromoles de CO2 por mol de aire, ¿no? Eficiencia de carboxilación, bueno, cuánta cantidad de CO2 fija una unidad de superficie en una unidad de tiempo. La absorción de CO2 neta diaria, es decir, la concentración de CO2 que fija la unidad de superficie en un día. La tasa fotosintética, tasa neta de fotosíntesis y la respiración, pues micromoles de CO2 por metro segundo, por metro cuadrado por segundo. Fíjense, tasa de respiración. ¿Por qué respiración y fotosíntesis hablamos de cantidad de CO2? En respiración es la cantidad de CO2 que se está fijando. En respiración es la cantidad de CO2 que se está liberando. ¿Sale? Si hablamos de un fruto, si medimos la respiración de un fruto, tenemos que la cantidad de CO2 que está desprendiendo ese fruto. ¿Qué tenemos que conocer? Pues la masa del fruto que lo está desprendiendo en una unidad de tiempo. ¿Vale? Tenemos la actividad de cloroplastos aislados, esto se puede hacer. Son algunos datos que son comunes en fisiología vegetal. La fotosíntesis también se puede medir midiendo el uso eficiente del nitrógeno fotosintético, ¿no? Micromoles de CO2 por cantidad de nitrógeno por segundo. Una manera es hacer referencia a la proteína total, ¿no? Que está en la hoja, porque pues mucho de la que está en mucha de la proteína total en hoja es prácticamente rubisco. Otra manera de medir fotosíntesis es por el peso específico, ¿no? Midiendo el peso foliar y dividiendo entre el peso de ese foliar. Nos está la fotosíntesis efectiva. Por otro lado, tenemos la actividad total enzimática, que puede ser en moles de sustrato por unidad de segundo, o bien en catales, ¿no? Pero el catal no es una unidad internacional, es una unidad bioquímica en la parte de enzimas, ¿no? Fíjense, vámonos a lo último, actividad enzimática de carboxilación, ya sea de la rubisco carboxilasa o de la fosfonol piruvato carboxilasa. ¿Cuántos micromoles de CO2 están fijando en una unidad de área en una unidad de tiempo, ¿no? Fíjense, va desde micromoles por metro cuadrado, por kilogramo, o cosas así, ¿no? Si tuviéramos que estimar cuánto es la cantidad de CO2 que fija una hectárea de maíz, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Tendríamos que extrapolar datos. ¿Y qué sería mejor? Pues medir kilogramos de CO2 fijados en, ¿qué serían? ¿Qué les gusta? Metros cuadrados, decímetros cuadrados, en un día, no en 24 horas, algo así. Bueno, no van a decir no en 24 horas porque no a las 24 horas está haciendo fotosíntesis. ¿Vale? Y bueno, llegamos a esto. ¿Eso qué es? Generalmente les pongo una pregunta. De la gráfica que se presenta a continuación indica que corresponde A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y lo tienen que poner. En esta gráfica, ¿qué es lo determinante para identificar qué es lo que estamos preguntando allí? Lo determinante en esta gráfica es lo siguiente. ¿Qué nos indica aquí? Micromoles de algo por metro cuadrado por unidad de tiempo. Micromoles de algo en una unidad de superficie por una unidad de tiempo. ¿Me pueden decir micromoles de CO2? Pues descártenmelo porque aquí está el CO2. Entonces, fíjense, ¿esta qué le suena? ¿Micromoles de qué? Vamos más por acá. Micromoles de fotones por segundo. Densidad de fotones. Ajá. Aquí tenemos, en esta línea de las X tenemos aquí a la luz. Y en el eje de las Y, ¿a quién tenemos? Micromoles de fotones por decímetro cuadrado en una hora.
Son unidades de quién? De la tasa fotosintética. Entonces, esta gráfica lo que nos está diciendo es el comportamiento fotosintético en función de ¿qué? De la cantidad de luz. ¿Vale? Entonces, esta gráfica, si le tuvieran que poner un título, ¿cuál sería? Comportamiento de la fotosíntesis en función de la luz, ¿no? ¿Y qué es lo que identificaríamos? Fíjense, aquí hay CO2 por decímetro cuadrado por hora. Es decir, cuánto CO2 se está fijando. Nos vamos a las Y. Después de la intersección con X, ¿qué diríamos? Que hay liberación, perdón, que hay fijación de CO2. Lo contrario a la fijación, ¿qué sería? La liberación. Si en fotosíntesis se fija, ¿en qué proceso se libera? Lo mencioné hace un ratito. En respiración. Entonces, aquí ¿a qué corresponde? A la tasa de respiración. Una planta va a estar respirando, es así, las 24 horas del día, ¿sale? Pues va a estar respirando, va a estar oxidando los compuestos que tienen en su interior para la obtención de ATP y que, bueno, se aporte la energía de sus enlaces para que puedan trabajar algunas enzimas y es bien vital para el funcionamiento de la planta, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es de que para que haya fotosíntesis se requiere que una cantidad de luz, que es lo que estoy aquí señalando. Sí, o se aprecia lo que estoy señalando con el cursor, ¿Sí lo alcanzan a ver? El punto de inflexión entre la cantidad de luz y la temperatura. No es todavía de inflexión, porque el punto de inflexión, recuerden que nos dice el punto de inflexión cuando cambia de dirección la línea, ¿no? Recuerden que la línea son puntos sucesivos que tienden al infinito, ¿vale? Pero aquí, fíjense, aquí, nos está indicando, donde tengo el cursor, la cantidad de luz que se requiere, ¿para qué? Para que ya comience a haber fotosíntesis, ¿sale? Aquí donde la liberación se intersecta con la fijación, esto se llama punto de compensación por luz. Y es bien importante que siempre cuando hablen de un punto de compensación lo hagan referencia a qué punto de compensación, por qué o a qué se debe ese punto de compensación, ¿sale? Fíjense, ¿qué es lo que nos dice el punto de compensación? El punto de compensación nos está indicando de la cantidad de luz que se requiere para que comience a haber fotosíntesis. En este punto de compensación, la fotosíntesis es igual a la respiración. En otras palabras, ¿eso qué nos está diciendo? Que en este punto de compensación, por cada CO2 fijado en fotosíntesis, va a haber un CO2 liberado en respiración. En otras palabras, el punto de compensación es igual a ¿qué? Al punto de... Fotosíntesis menos respiración y se hace igual a ¿qué? A 0. ¿Vale? Eso es algo bien sencillito que se los podría ir complicando para hacer un modelo fotosintético, ¿eh? Entonces, fíjense, el punto de compensación por luz que nos indica la cantidad de luz que se requiere para que comience a haber fotosíntesis. En el punto de compensación, por cada CO2 fijado va a haber un CO2 liberado. Un CO2 fijado en fotosíntesis, habrá un CO2 liberado ¿en qué? En respiración. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no inicia aquí? ¿O por qué no inicia por acá? Porque se requiere una cantidad de luz para que comience a haber fotosíntesis, ¿sale? Generalmente el 10% de la cantidad total de luz que va a haber durante el día. Si tenemos ya un fotosistema, piensen ustedes, tenemos un cloroplasto, una membrana del tilacoide, y se impacta un fotón, por el hecho de que ya se impacte ese fotón, ¿ya vamos a tener fotosíntesis? Pues no, necesita haber una acumulación de fotones ahí, necesita un mínimo de fotones para que comience a haber el proceso de fotosíntesis. Ahora, fíjense aquí, conforme incrementa la cantidad de luz, incrementa la tasa fotosintética, ¿sale? Incrementa la tasa fotosintética ¿hasta cuándo? Si se dan cuenta, aquí pueden identificar las fases de esta curva. ¿Cuántas fases tenemos en esa curva?
Tendríamos la primera fase donde prácticamente hay un comportamiento exponencial, una segunda fase donde se estabiliza la curva y una tercera fase donde comienza a disminuir la curva, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjense, en esta fase donde hay un comportamiento prácticamente exponencial, vemos que conforme incrementamos la cantidad de luz, incrementa la fotosíntesis casi directamente exponencial. ¿No es así? ¿Qué ocurriría si cuando va a este nivel, ubiquen cualquier punto de esta primera fase y quítenle la luz? ¿Qué ocurriría? Empieza a disminuir. Comienza a bajar. a disminuir hasta que se hace cero y decae, ¿no? Entonces, en este punto, lo que nos indica E, nos está diciendo que aquí el factor limitante es la luz. ¿Sale? Ahora, ¿por qué? Ubiquen aquí donde aquí sí ya tenemos un punto de inflexión. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya se estabiliza la curva. ¿Sale? Aquí donde ya se estabiliza la curva. ¿Por qué si nosotros le incrementamos la cantidad de luz, no incrementa la fotosíntesis? ¿Y por qué no tenemos un comportamiento exponencial? Es decir, que si le incrementamos la luz, incrementa la fotosíntesis. ¿Por la acumulación de fotones? No, porque fíjense, aquí si nos damos cuenta, nos está indicando otro punto que es F. Aquí, si incrementamos la luz va a ser un factor que limita a la fotosíntesis. No, porque la podemos seguir limitando. Es lo que limitando a la fotosíntesis. Fíjense, aquí, ¿por qué se llega a un punto máximo de la tasa fotosintética? Porque aquí lo que nos está diciendo es que las enzimas que están participando en todo el ciclo de Calvin y Benson están a su punto máximo de saturación. Puede haber CO2, puede haber mucho CO2 ahí, el que ustedes quieran, pero ese CO2 para que se fije, ¿quién lo va a fijar? Pues las... están al tope de actividad. Entonces, aunque le metamos mayor cantidad de luz, no vamos a verlo reflejado en el comportamiento fotosintético de la planta, o no lo vamos a ver reflejado en el comportamiento fotosintético del cloroplasto, porque necesitaría más enzimas que participan en el ciclo de Calvin y Benson. Entonces, aquí en F, fíjense, aquí en D, punto máximo, aquí nos dice que es el punto de saturación por luz. Ojo, siempre que hablen de un punto ¿cómo decir que sea? Un punto de compensación y de un punto de saturación, siempre indiquen a qué se debe ese punto. Estamos hablando de un punto de compensación por luz y un punto de saturación por luz. Si le metemos más luz, ya la planta no va a incrementar su tasa fotosintética. ¿Vale? Entonces, aquí en F, la condición limitante, ¿quiénes son? El CO2, la concentración de CO2 y la actividad de las enzimas que participan en la fijación y en la reducción del CO2 ya fijado. ¿Vale? Entonces, ahora, recapitulando. A, ¿qué nos indica? Liberación de CO2 a través de respiración. B, ¿qué nos está indicando? Punto de compensación por luz. C, ¿qué nos está indicando? Unidades radiométricas, la cantidad de luz. ¿Vale? D, ¿qué nos está indicando? Punto de saturación por luz. E, ¿qué nos está indicando? En esta etapa de la curva, el factor limitante es la fotosíntesis. Perdón, la luz. F, ¿qué nos está indicando? Que en esta etapa de la curva, el factor limitante es la concentración de CO2 y las enzimas encargadas de la carboxilación. En G, ¿qué nos está indicando? Unidades que nos están señalando la tasa fotosintética. Ahora díganme, si incrementamos la cantidad de luz, ¿la curva se va a comportar así planita y se va a mantener y tiende al infinito? Pues no, porque incrementamos la cantidad de luz. Recuerden, la luz va a estar asociada con la temperatura. Entonces viene que incrementa la temperatura.
¿Cuál va a ser la respuesta de la planta para hacer frente a ese incremento de temperatura? Cerrar la... Fotoinhibición. Incrementar la transpiración, pero llegará el momento en que la planta ya no va a querer seguir transpirando, ¿no? Y sobre todo va a depender de la disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, ¿qué viene? Cierra los estomas. Sí. Si cierra los estomas, ¿por dónde va a ingresar el CO2? Ya no ingresa el CO2. Y entonces, ¿qué ocurre con el comportamiento fotosintético de la planta? Pues, a caer, ¿no? Entonces, fíjense, el hecho de que caiga la curva se debe a dos situaciones. Uno, que la planta cierre los estomas, o bien esa cantidad de luz ya tuvo un efecto a nivel tanto de los complejos cosechadores de luz como de alterar a los fotosistemas. Es decir, que la luz ya haya generado fotos. Entonces aquí, en la fase 3, cuando cae la curva, ¿a qué se debe la caída del comportamiento fotosintético? Pueden ser dos razones. Que haya cierre de estomas por incremento de la temperatura y que la planta estaba transpirando mucho, o bien porque ya hay fotooxidación. Y por lo tanto, bueno, hay alteración en la estructura de los complejos cosechadores de luz y de los fotosistemas y por lo tanto baja la actividad enzimática. ¿Vale? Esta gráfica está muy bonita y está así sencilla y es muy ilustrativa. Ahora allí, fíjense, ¿qué nos dice A y qué nos dice B? Fíjense ahí, esta gráfica nos está indicando el comportamiento de la fotosíntesis en función de ¿quién? De la concentración de CO2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se da el comportamiento fotosintético en función de la concentración de CO2? ¿Quién es la variable independiente? La concentración de CO2. ¿Quién es la variable dependiente? La tasa fotosintética, porque depende de qué? De la concentración de CO2. Pensemos que aquí no hay limitantes de luz, ¿sale? Piensen ustedes, ¿a qué tipo de planta corresponde la gráfica A? ¿Y a qué tipo de planta corresponde la gráfica B? Y de hecho la gráfica B tiene un error. Si alguien levanta su mano aquí en el Zoom y dice yo te lo respondo, lo exentamos del curso. Con la calificación que quiera. Puede ser 6.6, 6.7. Ah, caray. A ver. Esta mera. Se me indica a qué corresponde la gráfica B, por qué y por qué tiene un error. Ya se exenta. Se exenta. No, nadie se anima. Bueno, profesor. Sí. A ver. Bueno, sí. Creo yo que la gráfica, bueno, la línea B corresponde a las plantas C4, perdón. Eso se debe a que a menores concentraciones de CO2 se activa la fosfonolpiruvato carboxilasa. Por tanto, tiende a un mejor aprovechamiento a bajas concentraciones de CO2. Mientras que la gráfica A, bueno, la recta A, corresponde a las plantas C3, porque necesita mayores concentraciones de CO2 para que ocurra el proceso de captación de CO2 para el inicio de la fotosíntesis. Miren, si aquí tuviera una flechita, nos indicaría que va el incremento de fotosíntesis hacia esta dirección, ¿no es así? Si aquí tuviera una flechita, nos indicaría que el incremento de la tasa fotosintética va en esa dirección, ¿no? Entonces, ustedes pónganle esa flechita. Considerando esa flechita, Christopher, ¿haría una reconsideración de lo que me dice? Al revés sería, ¿no? A ver, díganos, ¿por qué? No sé. No, ¿qué más? A ver, alguien más que se anime. ¿No?
es por se supone que C3 necesita más la tasa fotosintética, ¿no? ¿Más capacidad fotosintética? No, que diga, no, es que, ¿cómo le explico? Con palabras. Pongo mis ideas en orden y luego le digo. A ver. A ver, no, alguien más, no se anima. A ver, no anda. A ver, ¿usted anima? A ver. Es que sí. No, profe. La gráfica correcta tendría que ser esta. Tasa fotosintética, concentración de CO2. ¿Sabe qué nos está diciendo el punto A y el punto B? La cantidad de CO2 que se requiere. La cantidad de CO2. Eso es igual al punto de compensación por CO2. Recuerden ustedes. Sí. La Rubisco, ¿cuánto requiere de CO2 para que se active? De 40 a 50 partes por millón. La fosfonol piruvato carboxilasa, ¿cuánto requiere? De 5 a 10 partes por millón. ¿Vale? Esa es la información que debieron de haber tenido en la mente para poder identificar el error. ¿Vale? Si Dios quiere eso, porque necesitaba menos. Aquí, ¿de cuánto sería la concentración de CO2 en la intersección? De 0. Pues de 0. Y después tendríamos valores más pequeñitos y después valores mayores. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que necesita menos concentración de CO2. ¿Para qué? Para que empiece fotosíntesis, ¿no es así? La fotosíntesis de la C3. Entonces, díganme, la línea B, perdón, la línea ¿a qué corresponde? ¿A qué tipo de planta corresponde? Menor cantidad de CO2 para que inicie a haber fotosíntesis. C4. A una C4. ¿Vale? ¿Y la línea B a quién corresponde? A una planta C3, porque requiere mayor cantidad o concentración de CO2. Ahora, ¿dónde está el error en la diapositiva que les estoy presentando? Que en la A está arriba. ¿Qué? Y la B está abajo. Las plantas C3, perdón, las plantas C4 tienen un menor punto de saturación, perdón. Es una S, pero no la había terminado. Que las plantas C4 rápido se saturan por la concentración de CO2, mientras que una planta C3 requiere mayor cantidad de CO2 para llegar al punto de saturación. ¿Sale? Eso es bien importante que ustedes conozcan el comportamiento fotosintético en función de la concentración de CO2. ¿Sale? Más adelante vamos a ver la fijación no fotosintética de CO2 y que últimamente ha cobrado mucha importancia en sistemas especiales para la producción, principalmente en invernaderos, cuando inyectan CO2. ¿Vale?
inyectan CO2 y ahí hay que saber también a qué hora aplicarlo. ¿Y qué nos va a ayudar a definir la hora? Pues conociendo el proceso fotosintético, conociendo cómo es el comportamiento de la fotosíntesis y cómo es el comportamiento de la fotosíntesis durante el día. ¿Vale? Entonces, a ver. Esta gráfica, ¿qué nos dice? Aquí hay algo clave. Vemos el efecto de la fotosíntesis en función de algo. ¿Qué será esto algo? Aquí tenemos algo clave. Y este algo clave es lo que estoy señalando. ¿Qué es? Punto de marchitez permanente. ¿Qué nos está indicando? Que hay plantas donde ya prácticamente no realizan fotosíntesis, más bien dejan de realizar fotosíntesis aun cuando no lleguen al punto de marchitez permanente. ¿Vale? ¿Quiénes son más sensibles? Las plantas C3, por lo tanto, la gráfica ¿a quién pertenece? A una planta C3 porque es más sensible ¿a qué? Al déficit hídrico, ¿no? Vemos que ya cuando comienza a ver en la disponibilidad de agua, cae su tasa fotosintética, mientras que una C3 todavía se mantiene por un tiempo mayor. ¿Sale? Entonces, aquí, donde tenemos la máxima tasa fotosintética, diríamos, si este es punto de marchitez permanente, ¿esto qué sería? Aquí nos está indicando que es el punto de marchitez permanente. ¿A qué nos estaría indicando? Y donde tenemos la máxima tasa fotosintética. A ver, punto de marchitez permanente. Nos está dando una idea de ¿qué? De la disponibilidad de agua en el suelo. La tasa fotosintética en función de ¿qué? De la disponibilidad de agua en el suelo. Y aquí tenemos el punto de marchitez. La máxima tasa fotosintética, ¿dónde la vamos a tener? Pues cuando el suelo está a una capacidad de campo. ¿Vale? A corresponde a capacidad de campo, B corresponde a la disponibilidad de agua en el sustrato, la línea A corresponde a una planta C3 y la línea B corresponde a C. ¿Vale? De hecho, si tuviéramos que hacer la composición, aquí en la intersección, aquí tendríamos a la capacidad de campo, por aquí tendríamos al PMP, ¿vale? Así quedaría. Bueno, ahora, vámonos con otra. Allí, bueno, ya nos está diciendo la tasa fotosintética en función de ¿qué? De la temperatura. ¿Cuál es la variable independiente? Temperatura. ¿Cuál es la variable dependiente? La tasa fotosintética. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que la gráfica nos indica que una planta llega, fíjense, esta tiene un error. Esta gráfica tiene un error. Porque el máximo de fotosíntesis se alcanza a cierto rango de temperatura, a un rango menor, ¿no? Entre A y B. ¿A quién correspondería? ¿Quién se satura o quién alcanza su máxima tasa fotosintética de 18 a 25 grados centígrados? O de 18 a 23. ¿Qué tipo de planta? Pues las plantas C3. ¿Quién alcanza un óptimo de temperatura en un rango de 28 grados centígrados a 33?
pues las plantas C4. Entonces aquí se tendría que mover esta línea discontinua un poco hacia viéndolo de frente, hacia la derecha. Por aquí estaría, ¿no? Para que nos indique que esta es una planta C3 y esta es una planta C4. ¿Sale? A ver, más o menos cómo quedaría. Más o menos la gráfica así quedaría. Una planta C3 y una planta C4. Rango de 18 a 23, rango de 28 a 35, que era 2 centígrados. Entonces aquí tendríamos la temperatura. ¿Vale? Ahora. Bueno, estos solamente son unos ejemplitos. Fíjense, ¿cómo sería el comportamiento fotosintético en función de la concentración de nitrógeno? Pues prácticamente directamente proporcional, ¿no? Donde tenemos que si incrementa la concentración de nitrógeno, va a incrementar la tasa fotosintética, ¿no? Concentración de nitrógeno, vamos a poner aquí tasa. Fíjense. Ahora, si habláramos de una planta C4, veríamos que esta gráfica que tiene un incremento en la tasa fotosintética a menor concentración de nitrógeno corresponde a una C4, mientras que la planta que tarda un poco más en incrementar en función a la concentración de nitrógeno es una planta C3. Recordemos que las plantas C3 son menos eficientes en cuanto al uso del nitrógeno, mientras que las plantas C4 son más eficientes en el uso del nitrógeno. ¿Sale? Bueno, esto es un poquito acerca de fotosíntesis a nivel de cultivo, ¿sale? De factores externos que tienen efecto en la fotosíntesis. Vamos a seguir hablando un poco más. Ya, esto es la información básica para que nosotros la apliquemos en otros ejemplos, ¿sale?